Llevo 5 años viviendo de cripto y el objetivo de este vídeo es repasar un poco lo que es las reglas del juego de cripto para que entendamos lo que pasa y podamos un poco utilizarlo para hacer mejores inversiones o hacer un planteamiento mejor de nuestro portfolio. Sabemos que cripto, ¿qué es? Mucha especulación, mucha volatilidad, muchas estafas. Vamos a intentar encontrar unas reglas básicas para poder movernos dentro de este mundo. El primer punto es que cripto es muy volátil, tiene unas reacciones muy exageradas. En cada condición de las que vamos a tratar aquí, vamos a ver que la misma cosa negativa conlleva una cosa positiva, igual que la misma cosa positiva tiene su cosa negativa, ¿vale? En esa dualidad podemos encontrar lo que podemos aprovechar de cada cosa, ¿vale? ¿A qué me refiero con esto? Primera regla, cripto es muy volátil. ¿Por qué es muy volátil? A diferencia, por ejemplo, de la bolsa, que también es muy volátil, pero en un porcentaje mucho menor. Todavía no han entrado las instituciones grandes al mismo nivel que en la bolsa, ¿vale? Empiezan a entrar, sobre todo en Bitcoin, pero todavía casi todos los participantes del mercado somos gente pequeña, gente que reacciona de forma excesiva, gente no profesional. Esto quiere decir que cualquier incidencia va a generar sobrereacciones de la gente, ¿no? Entonces, cuando las cosas suben mucho, la gente le entra FOMO, empiezan a invertir mogollón y las monedas adquieren un valor que no tiene ningún sentido, ¿vale? Esto lo podemos ver en cualquier gráfica de precios. Al final tenemos blockchains que no funcionan, que tienen miles de millones invertidas en ellas. Lo mismo con memes, que son humo. Pero el hecho de que sean humo no quiere decir que no podamos obtener un rendimiento económico de ellas, ¿vale? Estos son todo circunstancias que podemos aprovechar si las entendemos, ¿vale? O sea, si tú sabes que estás invirtiendo en humo, sabes que eso se va a comportar como humo, entonces puedes sacar provecho de ello. Lo mismo que si inviertes en una estafa, sabes que tiene características de estafa, vas a tener que sacar el dinero antes de que la estafa, digamos, se resuelva, ¿no? Pero todavía puedes sacar rendimiento de ello, ¿vale? Entonces, es un mercado de amateurs por ahora. Un mercado de gente que reacciona de forma excesiva. Por eso también cuando las cosas caen tremendamente, mucho más de lo que tendría sentido que cayesen. Entonces, si tú eres una persona que puede mantener la calma y la lógica, la cabeza fría para evaluar las cosas con un poco de distancia, cuando ocurren estas cosas puedes aprovechar mucho estas circunstancias, ¿vale? Entonces, sabemos que cuando las cosas suben, pueden subir muchísimo por el FOMO, entonces habrá gente que esté comprando en alto, tú puedes ser estratégico y decir, pues vendo ahora. Y cuando las cosas caen tremendamente, puedes decir, vale, esto en realidad sí que tiene cierto valor o sí que hay potencial especulador aquí, puedo invertir porque la gente se ha entrado en pánico y ha vendido mucho más de lo que tendría sentido que vendiese, ¿vale? Entonces, en la cosa negativa, que es la volatilidad, viene también la ventaja, que es, si nosotros mantenemos la cabeza fría, podemos aprovechar mucho la volatilidad, ¿vale? La volatilidad siempre se puede aprovechar, es siempre positiva, porque un mercado plano es uno en el que no podemos hacer compras ni ventas porque el precio siempre es el mismo. Un mercado con cosas que suben y bajan es muy conveniente porque puedes hacer jugadas ahí, ¿no? De la misma forma, paciencia, cabeza fría y ganas de investigar te ponen por delante del 90% de la gente, ¿vale? Porque la gente no hace este trabajo. Consideran muchos que es como una lotería y que simplemente es echar, como echan la quiniela, como compran un boleto, un cupón de la 11, lo que sea, ¿no? O sea, le tiran y mira, si pega un pelotazo, bien. Pero siendo un poco estratégico,
puedes evaluar pues, los datos, ver qué capitalizaciones de mercado hay y en qué momento del mercado nos encontramos para aprovechar eso, las oportunidades, que al final es lo que queremos. El segundo punto es que cripto es una industria nueva basada en la especulación, ¿vale? Entonces, todo es especulación. Esto tiene unas características diferentes de algo que esté basado en el valor, ¿vale? La bolsa también ha ido por su propio camino, hemos visto cosas un poco basadas en la especulación también, pero en cripto es algo muy muy claro en el que muchas veces los principiantes que son un poco listos dicen, ay, pues voy a invertir en cosas de valor. Vale, eso es una estrategia malísima, ¿vale? Ahora vamos a ver por qué. Tiene que ver con las características de cripto y con cómo han funcionado los ciclos de cripto desde que pues, empezaron las criptomonedas. Cripto es una industria nueva. Se basa en la tecnología blockchain. Voy a hacer vídeos explicando eso, no sé si estarán ahora colgados en el canal o los colgaré en el futuro. Pero básicamente es un sistema de cadena de bloques, es un sistema cerrado en el que se intercambian monedas. Blockchain es como si fuese darle un puntito más a Internet, ¿vale? Entonces mucha gente lo ve como si fuese eso, ¿no? Un Internet nuevo, como si pudiésemos estar invirtiendo ahora pues, en Google, en Amazon o en Facebook cuando nacieron. El tema es que esto por un lado es muy jugoso, pero por otro, si recordamos lo que pasaba en los inicios de estas empresas, cuando estaba Google, ya estaba Yahoo, ya había otros buscadores, Terra, Ask Jeeves, yo qué sé, muchos competidores, ¿vale? No estaba tan claro que Google iba a ser Google. 3/4 de lo mismo con Facebook. Estaba MySpace, estaba High5, varios otros, ¿vale? 20. Si has escogido Google para una inversión, pues perfecto, ¿no? O sea, puedes tenerlo 10 años, que será el pelotazo de tu vida. Pero, ¿y si has invertido en Yahoo, qué? Si has invertido en la que no va a ser la ganadora, eso se va a ir al suelo rápidamente. Esto lo que ha pasado es que realmente las cosas no funcionaban, ¿vale? Hasta hace pocos años era invertir un poco en, bueno, vamos a invertir en esto que prometen que será X y Z. ¿Qué pasa? Que luego cuando lanzaban sus webs, sus productos, etcétera, eran productos malísimos. Entonces, normalmente al lanzar algo, el precio de la moneda caía porque quedaba claro que eso no funcionaba. Entonces, era algo que no tenía valor. Ya no se podía especular tampoco sobre ello, ¿no? Porque ya una vez ves el producto dices, bueno, era esto. Ya no es el cielo es el límite. El límite es esta cosa que es bastante, pues, poco wow. En el ciclo anterior lo que vimos fue que las cosas empezaban a funcionar y sobre todo la gente se concentró en lo que eran las Layer Ones, ¿vale? Que son las blockchains en sí. Esto sería comprar las monedas que se utilizan para pagar las tasas de uso de cada blockchain. Sería como comprar carreteras o vías del tren, ¿no? Como estamos descubriendo el nuevo mundo y vamos a tirar vías del tren y invertir pues en esas vías del tren es una buena oportunidad. ¿Qué pasa? Que no se sabe qué vía del tren va a ser la más utilizada. Tenía pinta que iba a ser Ethereum, tiene pinta de que va a ser Solana, pero claro, eso tiene ahora mucho menos interés que si lanzas una nueva Layer 1 de cero y ojalá esa sea la elegida con una capitalización de mercado menor, etcétera, ¿vale? Entonces, eso pasó en el ciclo anterior. ¿Qué ha pasado en este ciclo? Entre estos dos ciclos, los grandes inversores han dicho, uy, qué interesante, ¿cómo puedo jugar con esto a mi favor? Pues han querido entrar antes de que salgan al mercado, ¿vale?
las Layer Ones, los nuevos proyectos, han operado como empresas normales, fuera de cripto, ¿no? Como una empresa, una startup normal, que buscan inversores. Entonces ha habido una especie de guerra entre inversores antes de que estas monedas salgan al mercado al público general, ¿vale? ¿Qué ha pasado? Que han adquirido unas valuaciones tremendas, unas capitalizaciones de mercado enormes, de miles de millones. Entonces, ¿qué pasa? Que salen al mercado con precios altísimos, no encuentran compradores porque los compradores dicen, ¿de dónde va a ir? Si ya entra con una evaluación así, para que suba el precio tiene que entrar muchísimo dinero, esto no es una oportunidad buena. Nos hemos encontrado con un montón de gráficas de proyectos que eran potentísimos sobre el papel, pero que ya habían recibido muchísima inversión y los precios han sido que cuando se listan en exchanges caen en picado, ¿vale? ¿Esto qué ha generado? Pues que la gente mire hacia los memes para invertir. Entonces, este ciclo en el que estamos ha sido el ciclo de los memes, está siendo el ciclo de los memes por la teoría de que los memes se lanzan de forma más justa que estos proyectos que tienen fundamentales detrás, ¿vale? Puede ser que en el siguiente ciclo volvamos a los fundamentales viendo que muchas cosas potentísimas están a precios bajísimos, porque claro, al final el lanzamiento a mercado se ha convertido en una guerra de tonto el último, de a ver quién vende más rápido. Y eso, claro, ha hundido muchos proyectos. Lo que tenemos que entender es que este es el escenario en el que nos estamos moviendo ahora, en este momento. Realmente las monedas que tienen un potencial más fuerte han sido los memes y algunas Layer Ones interesantes como por ejemplo Sui. Pero ya vemos que tampoco los porcentajes de subida han sido los mismos de una cosa y otra. En tercer lugar, hay un principio básico que no se nos tiene que olvidar, que es que las criptomonedas no son acciones de bolsa, ¿vale? No operan como las acciones de bolsa. Esto es muy importante para entender el valor de las cosas. Las criptomonedas realmente no valen nada, en el sentido de que tú cuando compras una acción de una compañía en la bolsa normal, estás comprando un porcentaje de participación de esa empresa, ¿vale? En algunos casos incluso te puede corresponder dividendos de los beneficios, en plan, ¡buah! Tenemos muchos beneficios, pues eres como dueño de una parte pequeñita de esa empresa, pues te tocará un poquito de esos beneficios, ¿vale? Las criptomonedas no son acciones, la moneda no te debe nada. Realmente, en sentido estricto, las criptomonedas servirían para pagar el uso de los proyectos, ¿vale? En las blockchains pues sirven para pagar la tasa de uso de la red, pagar a los mineros, etcétera, ¿vale? Que es lo que más sentido tiene. Y luego los distintos proyectos que construyen encima de las blockchains pues tienen distintas razones para la existencia de las criptomonedas. Por ejemplo, quiero tokenizar la impresión en impresoras, ¿vale? Pues esto es un ejemplo de la vida real, Render, que las impresoras que había en el mundo, si estaban libres, pues las podías pagar con eso. Vale. ¿Por qué íbamos a especular con una moneda que sirve para pagar el renderizado de cosas? No. O sea, aparte de que hay problemas regulatorios, hay que hablar con distintos gobiernos y tal, hay cosas que dices, bueno, esto te sirve a ti, pero ¿para qué quieres especular con esta moneda? Es como un peaje que tienes que pagar para usar algo. Entonces esto hay que verlo, porque muchas veces realmente lo que estamos haciendo es invertir en un caballo de carreras y tenemos que saber cuándo termina la carrera y cómo tiene pinta de que va a quedar nuestro caballo, ¿vale? Porque cuando se acaba la carrera las cosas caen en picado, de repente nos damos cuenta de que esa moneda no tenía mucho sentido que existiese. Los memes no tienen ningún uso, ¿vale? Ni siquiera hipotético. Entonces, esto hay que entenderlo. Ahora empezamos a ver, por ejemplo, el uso de Bitcoin,
ya se ha aceptado como reserva de valor de forma similar al oro. Entonces podríamos decir que Bitcoin sí que tiene un uso. Pero algo similar a Bitcoin, aunque funcione mejor, no va a tener ese uso porque es Bitcoin, es como al final el oro es un metal precioso que se ha convertido como en reserva de valor. Otro metal no se ha convertido en reserva de valor. O sea, lo interesante sería saber qué Layer Ones van a tener uso, porque eso sí que sería pues una inversión buena, porque dices, vale, es una red que se usa, pues quiero especular con esa moneda porque hay que pagar las tasas de uso de esa red. Pero ahora mismo parece que la batalla va a estar Ethereum, Solana, quizás Ripple, quizás Sui, pero no muchas otras. Y de nuevo están ya a unas capitalizaciones de mercado bastante fuertes, ¿vale? Que el potencial de multiplicación no está claro que esté ahí. La cosa es saber que realmente el valor es el que es. Esto también lo digo porque es importante entender que cripto funciona por ciclos y que hay que acordarse de vender en cada ciclo. Es mucho más interesante comprar cerca de la parte baja cuando todo el mundo dice que está todo muerto, que nos vamos al hoyo, y vender en alto cuando todo el mundo dice que cripto es el futuro, tal. Y hacer eso varias veces, que comprar algo y decir esto va a ser, lo va a romper, no sé qué. Es que incluso Ethereum, que pensábamos, yo incluida, que iba a ser, o sea, era siempre, ¿no?, la moneda más importante junto a Bitcoin. Hemos visto que este ciclo, los últimos años han sido nefastos para Ethereum, no ha tenido un buen desempeño económico para nada. Se han liado también haciendo las Layer 2 para resolver los problemas de Ethereum, pero se ha visto que algo como Solana, que es rápido, barato, eficiente, simple, puede ser una mucha mejor solución que Ethereum, que parecía algo que era imposible que no fuese una buena inversión, ¿no? Y lo que hemos visto año tras año, ciclo tras ciclo, es que realmente Bitcoin ha sido la única que ha aguantado en este formato de invierto y me olvido. Pero vamos, que yo recuerdo cuando empecé en cripto, a ver, que es que no estaba nada claro que Bitcoin fuese algo de valor. Me acuerdo cuando el COVID, Bitcoin cayó muchísimo y todos pensamos que Bitcoin desaparecía, porque en un mundo cerrado, donde puede haber un apagón, donde las prioridades son comida, transporte, cosas así, ¿qué haces con Bitcoin? Pero bueno, ahí también estaba la cosa de era un riesgo invertir, y por eso el beneficio que ha obtenido la gente que invirtió en ese momento pues también ha sido importante, ¿no? Entonces, bueno, espero que con estas pautas sirva un poco para entender las cosas. Básicamente, si eres una persona que quiere hacer su investigación, tienes paciencia, no te dejas llevar por los sentimientos del momento y eres capaz de tener una visión más global y la cabeza fría en momentos críticos, tienes ya la mayoría del camino hecho para tener un buen desempeño en este mundo de las criptomonedas. Así que nada, contadme si se os ocurren más cosas que aportar, más de este tipo de reglas del juego, porque es que yo creo que cada uno también tenemos como nuestro librillo, ¿no?, de cosas para guiarnos en este mundo así tan volátil, tan de especulación y de estafas.